Bienvenidos un dúo a Moon S a su canal favorito donde desmenuzamos, analizamos y celebramos el drama, el romance y la pasión superíndice 3N que nos regalan estas producciones que tanto nos encantan. Si eres nuevo por AQU, te doy la bienvenida y te invito a que te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ni un solo vídeo. Tenemos contenido nuevo todas las semanas con noticias, chismes, teorías y muchísimo Mood S sobre tus series turcas favoritas. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que su copyright que les va a encantar, porque involucra a uno de los galanes Mood S cotizados del momento, Kerem Bürsin, y a una actriz que ha conquistado corazones en todo el mundo, Hande Erupar Rafael. Y es que como saben su relación superíndice 3N, tanto la que vivieron en la vida real como la química que mostraron en pantalla, ha generado muchísimas especulaciones y fantasías entre sus fans. Así que hoy vamos a analizar algunas de las telenovelas de Kerem Bürsin, y vamos a ver si Hande ha sido, de alguna forma, su musa secreta, su inspiración superíndice 3N, o simplemente la dueu más menos a de su corazón superíndice 3N que ha influido en su trabajo. Así que prepúrense porque esto se va a poner muy interesante. Y antes de que continuemos, no olviden suscribirse si aún no lo han hecho. Nos ayudará muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Vamos a ayudar. La primera serie que vamos a analizar es obviamente, la que catapultó superíndice 3 a Kerem y a Hande a la fama internacional, y la que encendió superíndice 3 la chispa de su amor. Asterisco senú con diéresis al cap asterisco o asterisco llamas a mi puerta asterisco, como la conocimos en muchos pauses de habla hispana. Esta comedia romántica nos cuenta la historia de Eda YLDZ, interpretada por Hande Erupar Rafael, una joven florista que sueña más menos a con estudiar en el extranjero, pero pierde su beca debido a una empresa constructora. Y AQU es donde entra en escena Serkan Bolat, interpretado por Kerem Bürsin, el heredero de esa empresa, un hombre frío, calculador y obsesionado con el trabajo. Por un giro del destino, Eda y Serkan se ven obligados a fingir un compromiso, lo que da lugar a situaciones hilarantes, emotivas y, por supuesto, muy románticas. Por Q copyright considero que asterisco senú con diéresis al cap asterisco es clave para entender la influencia de Hande en el trabajo de Kerem. Pues en primer lugar, porque fue en esta serie donde se conocieron y se enamoraron. Y eso inevitablemente se transmitió superíndice 3 a la pantalla. La química entre ellos era innegable, la forma en que se miraban, la naturalidad de sus interacciones. Era evidente que había algo Mood S ayu de la actuación superíndice 3N. Además se dice que Kerem también copyright N se involucró superíndice 3 mucho en la creación superíndice 3N de su personaje, aportando ideas y sugiriendo cambios en el guión superíndice 3N. Y estoy segura de que Hande con su carisma y su personalidad arrolladora, influyó superíndice 3 en esa interpretación superíndice 3N, inspirando a Kerem a mostrar un lado Mood S vulnerable y humano de Serkan Bolat. Un dato curioso es que muchos de los momentos improvisados entre ellos en la serie, como miradas CU superíndice 3 implices o toques casuales, fueron incluidos en la edición superíndice 3N final porque eran demasiado genuinos y adorables como para dejarlos fuera. Creo que eso habla mucho de la conexión superíndice 3N que tenuan y de CU superíndice 3 mo se retroalimentaban mutuamente. La influencia de Hande no se limitó superíndice 3 a la química en pantalla. Fuentes cercanas a la producción superíndice 3N revelaron que Hande era una fuente constante de apoyo para Kerem. Durante los largos días de rodaje, Hande a menudo animaba a Kerem, ofreciendo palabras de aliento y recordándole su talento. Su presencia era un catalizador para la confianza de Kerem, permitiéndole tomar riesgos y explorar nuevas facetas de su personaje. Se comentaba que después copyright S de escenas particularmente desafiantes, Hande se acercaba a Kerem para discutir la escena y ofrecerle su perspectiva. Esta colaboración superíndice 3N creativa se extendió a Mood S ayud de sus propias actuaciones individuales, elevando la calidad general de la serie. Además de S, Hande era conocida por su profesionalismo y su capacidad para mantener un ambiente positivo en el set. Esta energua contagiosa influenció superíndice 3 a Kerem, quien se volvió superíndice 3 a un Mood S dedicado y accesible. Su relación superíndice 3N se convirtió superíndice 3 en un ejemplo para el resto del equipo, fomentando la camaradería y el trabajo en equipo. Incluso después copyright S de largos días de rodaje, Kerem y Hande a menudo se quedaban hasta tarde para ensayar escenas juntos o simplemente pasar tiempo con el equipo. Estos momentos de conexión superíndice 3N fortalecieron los vínculos entre todos los involucrados en la serie,
lo que se refleja superíndice 3 en la calidad del producto final. Asterisco senu con diéresis al cap asterisco no solo fue una copyright cito en Turcua, sino que también copyright n conquistu superíndice 3 audiencias en todo el mundo. El fenomenal a copyright cito de la serie se atribuye en gran medida a la autocopyright tica entre Kerem y Ande. Su amor en la vida real se tradujo en una conexión superíndice 3 n palpable en la pantalla, haciendo que los espectadores se enamoraran de su historia de amor. La serie generó superíndice 3 un fervor en las redes sociales, con fanáticos de todo el mundo compartiendo sus momentos favoritos y discutiendo las teorías de los fans. La relación superíndice 3n de Kerem y Ande se convirtió superíndice 3 en un tema de conversación superíndice 3n global, catapultándolos a ambos a la fama internacional. Pasemos ahora a otra serie de Kerem Bürsin que vale la pena analizar, aunque no haya compartido pantalla con Ande, asterisco bueir arcandangelecec asterisco, o asterisco este amor lo cambiaru, todo asterisco. Esta serie que se emitió superíndice 3 antes de asterisco senu con diéresis al cap asterisco, nos presenta a Ali, un joven que presenció superíndice 3 el asesinato de su madre cuando era ni más menos hoy que creció superíndice 3 en un barco de carga bajo la protección superíndice 3n de Rauf, un marinero que se convirtió superíndice 3 en su figura paterna. Aún más menos os despu copyright S. Ali regresa a Estambul y se enamora de Derin, una joven bailarina que estuvo comprometida con otro hombre. A pesar de que Ande no forma parte del elenco, creo que es interesante analizar esta serie porque nos permite ver la evolución superíndice 3n de Kerem como actor. En asterisco bueir arcandangelecec asterisco, Kerem interpreta a un personaje mucho más complejo y atormentado que Serkan Bolat. Ali es un hombre que lucha contra sus traumas del pasado, que busca su identidad y que se debate entre el amor y la lealtad. Y aunque no puedo afirmar con certeza que Ande influye superíndice 3 directamente en esta interpretación superíndice 3n, creo que su presencia en la vida de Kerem, incluso antes de que se convirtieran en pareja, debió superíndice 3 haber tenido un impacto en su sensibilidad y en su capacidad para conectar con las emociones profundas de sus personajes. Recordemos que Kerem siempre ha destacado por su profesionalismo y su dedicación superíndice 3n al trabajo, y estoy segura de que se esforzó superíndice 3 al máximo para darle vida a Ali y transmitir su complejidad emocional. Además, en entrevistas posteriores, Kerem ha mencionado que esta serie fue un punto de inflexión superíndice 3n en su carrera y que le permitió superíndice 3 explorar nuevos registros como actor. Q copyright N sabe, tal vez las conversaciones y el apoyo de Ande durante ese periodo influyeron en su decisión superíndice 3n de asumir este desafío y de apostar por un personaje tan diferente a lo que había hecho antes. Aunque Ande no estuvo físicamente presente en el set de asterisco bueir arcandangelecec asterisco, su influencia podría haber sido sutil pero igualmente significativa. Kerem, siendo un actor dedicado, seguramente compartió superíndice 3 sus experiencias y desafíos con Ande durante el rodaje de la serie. Es probable que Ande con su propia experiencia como actriz, ofreciera consejos y apoyo a Kerem. Su perspectiva podría haber ayudado a Kerem a comprender mejor a su personaje y a conectar con sus emociones. Además, el hecho de que Kerem interpretara a un personaje con un pasado traumático podría haberlo hecho empático y sensible a las emociones de los demás. Esta mayor sensibilidad podría haber influido en su relación superíndice 3n con Ande, profundizando su conexión superíndice 3n y permitiéndoles apoyarse mutuamente en sus propias vidas. La capacidad de Kerem para conectar con las emociones de su personaje podría haber mejorado su capacidad para conectar con las emociones de Ande, fortaleciendo su relación superíndice 3n. Otra producción superíndice 3n que merece nuestra atención superíndice 3n es la película asterisco Eflatun asterisco, donde Kerem Bürsin interpreta a un hombre ciego. Esta película es un drama romántico que explora temas como la superación superíndice 3n, la confianza y la capacidad de amar de las apariencias. Si bien Ande tampoco participa en este proyecto, creo que es relevante mencionarlo porque demuestra la versatilidad de Kerem como actor y su compromiso con personajes que lo desafían a salir de su zona de confort. Interpretar a un personaje ciego requiere una gran preparación superíndice 3n y una profunda comprensión superíndice 3n de la realidad de las personas con discapacidad visual. Y estoy segura de que Kerem investigó superíndice 3 a fondo, se documentó superíndice 3 y se preparó superíndice 3 concienzudamente para este papel. Pero también copyright N creo que su relación superíndice 3n con Ande, una persona que siempre ha demostrado ser empática y sensible a las necesidades de los demás,
pudo haber influido en su enfoque y en su interpretación superíndice 3N. Tal vez Ande lo ayudó superíndice 3 a conectar con las emociones de su personaje, a comprender sus miedos y sus anhelos, y a transmitir su vulnerabilidad de una manera autocopyrightnica y conmovedora. Es una especulación superíndice 3N por supuesto, pero no me parece descabellado pensar que su relación superíndice 3N personal influye superíndice 3 en su trabajo como actor, especialmente en un papel tan delicado y exigente como este. Un dato interesante es que Kerem pasó superíndice 3 tiempo con personas ciegas antes de comenzar a filmar la película para aprender sobre sus experiencias y sus desafíos diarios. Este compromiso con la autenticidad demuestra su dedicación superíndice 3N a su oficio y su deseo de representar a su personaje de la manera fiel posible. La sensibilidad de Ande hacia los de podría haber sido una fuente de inspiración superíndice 3N para Kerem al interpretar a su personaje en *E*. Ande es conocida por su trabajo filantro superíndice 3 pico y su defensa de diversas causas sociales. Su compromiso con marcar una diferencia en el mundo podría haber influido en Kerem para abordar su papel con empatia y comprensión superíndice 3N. Es posible que Ande compartiera sus propias experiencias y perspectivas con Kerem, ayudándolo a conectarse con las emociones de su personaje a un nivel profundo. Además, el propio crecimiento personal de Kerem durante su relación superíndice 3N con Ande pudo haber contribuido a su capacidad para interpretar un papel tan complejo. La relación superíndice 3N de Kerem y Ande fue ampliamente vista como una asociación superíndice 3N de apoyo y crecimiento. Es posible que el viaje personal de Kerem con Ande le haya brindado nuevas perspectivas sobre la vida, el amor y la vulnerabilidad. Estas nuevas perspectivas podrían haber influido en su interpretación superíndice 3N de su personaje en *E*, permitiéndole abordar el papel con mayor profundidad y autenticidad. Ahora bien, volviendo al tema central de este vídeo, es innegable que **** es la serie que mejor ejemplifica la influencia de Ande en el trabajo de Kerem. Y es que ayuda de la química innegable que mostraban en pantalla, su relación superíndice 3N personal también copyright N influye superíndice 3 en la forma en que abordaron sus personajes y en la dinámica que crearon en el set de filmación superíndice 3N. Se dice que ambos se daban consejos mutuamente, que se apoyaban en los momentos difíciles y que celebraban juntos sus logros. Y eso inevitablemente se reflejaba en su trabajo. Además, creo que Ande también copyright N inspiru superíndice 3 a Kerem a mostrar un lado divertido y espontáneo de su mismo. Como saben, Kerem tiene un gran sentido del humor y le encanta hacer bromas. Y en **** pudimos ver esa faceta de su personalidad, gracias en parte a la complicidad que tenía con Ande. Muchas de las escenas divertidas de la serie fueron resultado de la improvisación superíndice 3N y de la creatividad de ambos actores. Y eso es algo que los fans siempre han valorado mucho. También copyright N hay que mencionar que la serie se grabó superíndice 3 en un momento muy particular, durante la pandemia, lo que sin duda o más menos dio superíndice 3 una capa extra de complejidad y desafío. Sin embargo, Kerem y Ande lograron crear un ambiente de trabajo positivo y divertido, lo que se tradujo en una serie llena de energía y optimismo. Creo que eso es un reflejo de su profesionalismo y de su capacidad para superar las adversidades juntos. La dinámica entre Kerem y Ande en **** no solo se limitó superíndice 3 a sus actuaciones individuales, sino que también copyright N se extendió superíndice 3 a sus interacciones fuera de la pantalla. Los dos actores eran conocidos por sus bromas juguetonas y su sentido del humor compartido, que a menudo incorporaban a sus personajes. Su capacidad para improvisar y crear momentos espontáneos agregó superíndice 3 una capa adicional de encanto y autenticidad a la serie, hacia copyright la entrau más menos hable para los espectadores. Además, el apoyo incondicional de Kerem y Ande entre su durante los desafiantes tiempos de la pandemia fue encomiable. Navegar por las restricciones y los protocolos de seguridad mientras se filmaba una serie popular no fue tarea fácil, pero Kerem y Ande se mantuvieron positivos y solidarios entre sí. Su capacidad para mantener una actitud positiva y mantener un ambiente de trabajo productivo fue un testimonio de su profesionalismo y compromiso con su oficio. En resumen, aunque es difícil cuantificar la influencia exacta de Ande en el trabajo de Kerem, creo que es innegable que su relación superíndice 3N personal tuvo un impacto significativo en su carrera. Desde **** hasta sus proyectos recientes,
Kerem ha demostrado ser un actor versátil, talentoso y comprometido. Y estoy segura de que Ande, con su carisma, su sensibilidad y su apoyo incondicional, ha contribuido a su crecimiento personal y profesional. Si Ande fue la musa secreta de True S de todas sus interpretaciones, solo ellos lo saben. Pero lo que sabemos es que su amor, aunque haya terminado, dejó Superíndice 3 una huella imborrable en la historia de las telenovelas turcas. Y bien, amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este análisis sobre la posible influencia de Ande en el trabajo de Kerem. Me encantaría saber qué copyright opinan ustedes. ¿Creen que Ande ha sido su musa secreta? ¿Cuál es su serie favorita de Kerem Bürsin? Dejen sus comentarios abajo. Muchísimas gracias por ver este vídeo hasta el final. No olviden darle like si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en la Superíndice 3 Sima. Adiós.